A los 38 años, se enamoró del presidente de México mientras él todavía estaba casado con la primera dama. A los 49, lo encontró tirado en el suelo con un infarto cerebral, justo el año en que por fin se casaron. A los 58, lo enterró y descubrió que no le dejó fortuna, le dejó demandas. Hoy lleva 2 años bajo tierra y la mansión por la que peleó hasta su último aliento está abandonada y llena de polvo. Su nombre era Alexandra Achimovich Popovich, una italiana nacida en Bari en 1946, pero México la conoció como Sasha Montenegro, la diosa absoluta del cine de ficheras y la última esposa del expresidente José López Portillo. Y lo que esa familia política, esa mansión faraónica de Bosques de las Lomas y ese país completo le hicieron durante 40 años, fue un crimen lento, calculado, perfectamente legal, firmado con sonrisas en público y demandas en privado, un crimen que nadie pagó jamás y que ni siquiera su partida en Cuernavaca logró cerrar. Esta es la investigación que la familia López Portillo enterró durante 40 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la última primera dama no oficial de México, la mujer que un país amaba ver con poca ropa en las pantallas y odiaba ver firmando documentos en la residencia presidencial. Primero, la conversación íntima que sucedió aquella noche de 1984 en Sevilla, cuando un expresidente todavía casado con Carmen Romano le dijo a una actriz italiana de 38 años unas palabras que cambiarían para siempre la historia política mexicana y que Sasha repetiría hasta su partida como si fueran un mantra que ya no podía creer. Segundo, los documentos legales filtrados sobre La Colina del Perro, esa mansión de 122.000 metros cuadrados, con 4 residencias, observatorio astronómico y 30.000 libros, donde aparecen los nombres exactos de cuántas propiedades intentó arrebatarle la familia López Portillo después de su partida, incluyendo los 498 libros desaparecidos que detonaron la guerra más sucia de la herencia presidencial mexicana. Tercero, el testimonio de las personas que vieron por dentro la batalla familiar entre Sasha y los hijos del primer matrimonio, la versión que nunca contaron las revistas del corazón, donde aparece lo que realmente pasaba en esa casa cuando se cerraban las puertas, y lo que Margarita López Portillo dijo de Sasha en privado durante años. Y cuarto, el documento del 2022 que terminó de destruirla, el decreto que canceló todas las pensiones a las viudas de expresidentes y le quitó a Sasha el último ingreso fijo que tenía, exactamente 1.600.000 pesos anuales, dejándola, en sus propias palabras, sola, vieja y peleando contra abogados que jamás iban a soltar la mansión hasta verla fallecer. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia López Portillo ha intentado borrar durante casi 30 años, la única parte que explica por qué Sasha Montenegro falleció un 14 de febrero, día de San Valentín, completamente sola. Pero antes de hablar de presidentes, de mansiones faraónicas y de demandas millonarias, necesitas entender de dónde salió esta mujer. Porque el destino de Alexandra Achimovich Popovich, la niña italiana que terminaría siendo enterrada como viuda de un expresidente mexicano, comenzó el día exacto en que llegó al mundo en un país en ruinas, en una familia que ya estaba huyendo. 20 de enero de 1946. Bari, Italia. La Segunda Guerra Mundial había terminado hace apenas 8 meses. Europa entera era un cementerio. En esa Italia destruida, hija de refugiados yugoslavos sin patria, nace Alexandra Achimovich Popovich. Su padre se llamaba Sivojin Achimovich. Su madre, Silvia Popovich.
Habían huido de Yugoslavia, habían sobrevivido al hambre, habían visto fallecer gente cercana y habían terminado refugiados en el sur de Italia, esperando una oportunidad para escapar del continente entero. Esa niña recién nacida no era italiana, no era yugoslava, no tenía patria. Imagínate eso. Llegar al mundo sin que tu propia familia tenga raíces, sin que el suelo bajo tus pies signifique nada, sin que tu apellido pertenezca al lugar donde respiras por primera vez. A finales de los años 40, los Achimovich-Popovich abandonaron Italia y emigraron a Sudamérica. Llegaron primero a Mendoza, esa ciudad andina al pie de la cordillera, y después a Buenos Aires. Y ahí, en ese nuevo continente, en esa nueva lengua, en esa nueva pobreza, Alexandra se hizo niña. Piensa en eso un momento. 3 años de vida y ya había cruzado un océano. 3 años de vida y ya había aprendido a despedirse. La familia no tenía dinero. No había abuelos esperándolos en Argentina. No había tíos con casa. No había nadie. Vivieron en cuartos rentados. Comieron lo que se podía conseguir. Hablaron mezclas raras de italiano, serbio y español, ese idioma híbrido que solo existe en las casas de los migrantes. Y entonces llegó el primer golpe verdadero. Falleció su padre. No hay registro público de cuándo falleció exactamente Sibojin Hachimovic, ni de qué falleció. Pero falleció siendo Alexandra una niña, o a lo más una adolescente. Y con él se fue la única figura masculina que ella conocía. El primer hombre que la abandonó sin pedirle permiso. Quedó su madre Silvia con los hijos, sin esposo, sin patria, sin recursos. ¿Sabes lo que es crecer, sabiendo que el único hombre que se supone que te iba a cuidar ya no está? Quizá tú también creciste viendo a una mujer cargar sola con todo el peso del mundo, sin descansar, sin quejarse, porque quejarse era un lujo que no se podía pagar. Esa fue la primera lección de la vida de Sasha Montenegro, la lección que la marcaría para siempre. La lección era esta: los hombres se van, la seguridad no existe. La única forma de no quedarse con hambre es agarrarse de alguien que pueda darte un techo. Y Alexandra creció hermosa, increíblemente hermosa. Cabello castaño oscuro, ojos enormes, piel mediterránea, cuerpo de estatua griega. Para los 14, los 15 años, las miradas masculinas ya no se apartaban de ella en la calle. Era una de esas mujeres que la naturaleza diseña para ser vistas y que en una familia pobre se convierten, sin que nadie lo diga en voz alta, en la única esperanza económica del hogar. Empezó a trabajar como modelo en Buenos Aires. Desfiles pequeños, fotos para revistas, comerciales. La belleza pagaba donde la educación no podía pagar. Lo único que tienes es tu cuerpo. Esa fue la frase que su realidad le susurró desde adolescente. Cuando no había para comer, era su cara la que conseguía un trabajo. Cuando no había para el alquiler, era su figura la que abría una puerta. Cuando no había padre, era su belleza la que la protegía. Y ella lo aprendió. Lo aprendió tan bien que cuando llegó a México, en 1969, ya tenía 23 años y ya sabía exactamente qué carta iba a jugar. México la recibió como recibe a las mujeres hermosas que llegan de fuera, con los brazos abiertos y los contratos listos. El cine mexicano estaba entrando en una etapa rara, la del declive de la época dorada y la entrada de un nuevo tipo de película, más atrevida, más comercial, más cuerpo y menos guión, lo que en pocos años se llamaría el cine de ficheras. Y Sasha Montenegro, ese nombre artístico que ella misma se inventó porque sonaba mejor que Alexandra Achimovich, encajó ahí como si hubiera nacido para eso. Quizá tú también has tenido que sonreír cuando querías llorar, cuando alguien con poder sobre tu sueldo te decía algo que dolía, cuando la única opción era aguantar porque irse significaba quedarse sin nada. Sasha aguantó. Sasha aguantó porque no había otra opción.
Y aprendió otra cosa más, la que iba a definir el resto de su vida, que en este mundo, una mujer hermosa sin un hombre poderoso detrás está sola, está expuesta, está a merced de cualquiera. Pero una mujer hermosa con un hombre poderoso detrás se vuelve intocable. Esa fue la lección final de su origen, la que la convertiría, 15 años después, en la amante de un presidente. A los 23 años, Alexandra Achimovich tomó la decisión más arriesgada de su vida. Argentina ya no daba para más. En Buenos Aires, era una belleza más en una ciudad llena de hermosas. México era distinto. Le habían contado que en México estaban buscando rostros nuevos para el cine, que los productores pagaban en dólares, que las europeas y sudamericanas la rompían en taquilla. Tenía dos opciones: quedarse en Argentina y resignarse a una carrera mediocre, o subirse a un avión sola, sin contactos, sin garantías, sin un solo nombre que la respaldara en Ciudad de México. Eligió el avión. Llegó en 1969 con una maleta, un puñado de fotos profesionales, un español masticado con acento italiano que nadie sabía si era encantador o ridículo, y la certeza absoluta de que no tenía a nadie esperándola en el aeropuerto. Lo único que tenía era su cuerpo. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. 1969, Ciudad de México. Sasha Montenegro está en una sala de espera de unos estudios de filmación. Lleva 3 meses tocando puertas. Ha hecho 2 comerciales pequeños. Ha posado para una revista masculina. Ha conseguido la atención de algunos productores que la miran demasiado y le hablan poco. Pero el papel que la saque del montón no llega. Está a punto de rendirse. Tiene 23 años. Lleva 3 meses comiendo poco, durmiendo en un departamento prestado en la colonia Cuauhtémoc, y le quedan exactamente para una semana más de renta. Y entonces pasa algo que cambia todo. Una actriz veterana no llega a una prueba, y el productor, un hombre con prisa y con dinero, mira hacia el pasillo, ve a esa joven italiana sentada con sus fotos en la mano, y le dice que pase. Sasha entra. Le piden que camine, le piden que sonría, le piden que diga unas líneas en español, y cuando lo hace con ese acento extraño, mezcla de italiano y porteño, el productor levanta la vista de sus papeles. Sus manos tiemblan mientras agarra la hoja con el diálogo. El corazón le late tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. Pero cuando termina de leer y levanta la cara esperando el rechazo de siempre, el productor está sonriendo. «Tú vas a vender muchas películas», le dice. 7 palabras. 7 palabras que cambiarían su destino para siempre, que la sacarían de la pobreza, que la pondrían en pantallas grandes, que la harían cruzar el camino de un presidente de la República. Y tenía razón. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta, la belleza no basta. Para sobrevivir en el cine mexicano de los años 70, había que aguantar cosas que ninguna escuela enseña, cosas que las actrices no contaban en las entrevistas. Sasha empezó desde abajo. Cabareteaba en escenas que duraban segundos, esos papelitos donde una mujer cruza el fondo del cuadro con un vestido apretado y nadie le ve la cara. Posaba en sesiones fotográficas para revistas masculinas donde el fotógrafo le pedía cosas que no estaban en el contrato. Hubo audiciones donde el director se le acercó al oído y le dijo que el papel era suyo si aceptaba cenar esa noche, y ella tuvo que decidir si necesitaba tanto el papel como para tragarse la dignidad. Hubo noches que dormía con miedo, con la cerradura puesta 2 veces, sabiendo que en esta industria, una mujer sola, extranjera, sin familia, sin contactos, era una presa fácil, pero algo la detenía. Algo en su interior le susurraba que, si aguantaba una audición más, si resistía una humillación más, todo iba a cambiar. Y tenía razón. Lo único que tenía
Era su cuerpo. Y su cuerpo la salvó. Sasha Montenegro acepta un papel en una película que iba a redefinir el cine mexicano para siempre. Una película que se llamaba Bellas de Noche. El director era Miguel M. Delgado, un veterano que había trabajado con Cantinflas. El elenco juntaba a las mujeres más atractivas del momento: Olga Breskin, Lin May, Rosy Mendoza, Sasha Montenegro. Era el lanzamiento oficial de lo que pronto la prensa bautizaría como el cine de ficheras. La película fue un éxito brutal. Las filas para entrar a las funciones daban vuelta a la cuadra en las principales ciudades del país. La crítica la destrozó. Los censores intentaron prohibirla. Los moralistas se rasgaron las vestiduras. Pero el pueblo mexicano hizo lo que siempre hace: llenó las salas hasta reventar. Esa noche, Sasha Montenegro dejó de ser una italiana desconocida que tocaba puertas. Se convirtió en la nueva diosa del cine popular mexicano. Entre 1975 y 1984, Sasha encadenó éxito tras éxito. 1979, Muñecas de Medianoche, otro éxito rotundo. Otra cinta donde Sasha aparece en los carteles, en las marquesinas, en las portadas de las revistas. Los productores se pelean por contratarla. Los exhibidores piden películas suyas porque saben que llenan las salas. Mientras tanto, en otro plano de la realidad mexicana, en 1976, un hombre llamado José López Portillo Pacheco había tomado posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tenía 56 años, estaba casado con Carmen Romano y ni siquiera sabía que existía una actriz italiana llamada Sasha Montenegro. Y en 1982, José López Portillo terminó su sexenio presidencial entre crisis económicas, devaluaciones del peso, nacionalización de la banca y un país en ruinas. Carmen Romano siguió siendo oficialmente la primera dama hasta el último día. Nadie sospechaba que, en menos de 2 años, ese mismo expresidente conocería en Sevilla a una actriz italiana de la que toda la República estaba enamorada en la pantalla grande. Quizá tú también has sentido eso. Ese momento extraño en que por primera vez en tu vida puedes pagar tus cuentas sin pedir nada a nadie. Ese vértigo silencioso de saber que ahora dependes de ti misma, que la pobreza quedó atrás. Sasha lo había logrado, pero mientras su carrera explotaba en pantallas de todo México, algo estaba a punto de pasar que iba a cambiar todo. Algo que la sacaría del cine y la metería en los pasillos del poder. Sevilla, España. Sasha Montenegro está en la cima. Tiene 38 años, lleva una década dominando el cine mexicano. Ha protagonizado más de 30 películas. Su rostro está en revistas, en pósters, en carteles de cine en cada esquina de México. Pedro Navaja, su película más reciente, se ha convertido en otro éxito comercial brutal. Es invitada a viajar a Sevilla, España, a un evento internacional de cine. Va vestida de gala, va sola, va segura. Es la primera vez que pisa Europa como estrella, no como refugiada, no como hija de migrantes, no como modelo desconocida. Y en ese mismo evento, en esa misma noche, está invitado un expresidente mexicano que apenas hace 2 años dejó el poder. Un hombre de 64 años, recién terminado su sexenio, todavía casado con Carmen Romano pero distanciado de ella, viajando por Europa, refugiándose en la cultura, esperando que el escándalo nacional por la deuda externa y la nacionalización de la banca se diluyera con el tiempo. José López Portillo y Sasha Montenegro coinciden en el mismo salón y se miran. Esa niña refugiada italiana criada en Buenos Aires, esa joven que aprendió desde la infancia que lo único que tenía era su cuerpo, esa mujer que aprendió desde los 14 años que la única manera de no morirse de hambre era agarrarse de un hombre poderoso, decide acercarse. Pero lo que pasó esa noche en Sevilla
iba a destruir más vidas de las que ella podía imaginar. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Sasha Montenegro. Sevilla, 1984. La ciudad andaluza huele a azahar, a río Guadalquivir, a verano que apenas empieza. José López Portillo lleva 2 años fuera del poder, 2 años intentando reinventarse como intelectual, como escritor, como hombre culto, que ya no tiene que rendirle cuentas a nadie. Carmen Romano, su esposa de toda la vida, no está con él. Lleva años sin estar realmente con él. El matrimonio de los López Portillo Romano era ya, en 1984, una formalidad pública que todos en el círculo presidencial conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. Y esa noche, en un salón de Sevilla, alguien le presenta a la actriz mexicana más famosa del momento. Sasha Montenegro entra al salón vestida de oscuro, con esa figura que en pantalla había hecho temblar a un país, con ese acento italiano que 30 años de México no habían logrado borrar. Tiene 38 años. Está en su pico absoluto de belleza y se acerca a saludar al expresidente con la naturalidad de una mujer que ya no se intimida con nadie. Aquí viene lo primero que te prometí. Según las versiones que circularon durante décadas en los círculos de gente que conoció a la pareja, López Portillo se le acercó esa noche en Sevilla, la miró con esa mezcla extraña de presidente retirado y hombre solitario, y le dijo unas palabras que Sasha repetiría hasta su fallecimiento, como si fueran el momento exacto en que su vida cambió de dirección. Le dijo que la había visto en cine, le dijo que la había admirado de lejos durante años, le dijo que jamás imaginó que la tendría enfrente, y le dijo, según las versiones que ella misma confirmó en entrevistas posteriores, que esa noche en Sevilla era el momento más importante que había tenido desde que dejó la presidencia de México. Un expresidente, casado, padre de 3 hijos adultos, hablándole así a una actriz 24 años menor en un salón de hotel andaluz. Y Sasha, esa mujer que desde adolescente aprendió que la única forma de no morirse de hambre era agarrarse de un hombre poderoso, miró a ese expresidente mexicano de 64 años y supo con una certeza absoluta que la atravesó desde la nuca hasta los talones, que ese hombre iba a ser el último hombre de su vida. Piensa en eso un momento. Una italiana que nació en Bari en 1946, entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, hija de refugiados yugoslavos, criada en cuartos rentados de Buenos Aires, viendo a su madre lavar ropa ajena para sobrevivir. Esa misma mujer terminando una noche en Sevilla, coqueteando con el hombre que apenas 2 años antes había sido el presidente de México. La distancia entre el cuarto rentado de Mendoza y el salón del hotel sevillano era kilométrica, era cósmica, pero ella la había recorrido entera, con su cuerpo, con su cara, con su acento, con su voluntad de no rendirse jamás. Lo único que tenía era su cuerpo, y esa noche en Sevilla, su cuerpo la había llevado hasta donde nunca pensó que iba a llegar. La relación entre Sasha Montenegro y José López Portillo no comenzó como un escándalo público. Comenzó como un secreto bien guardado, como una llamada telefónica clandestina, como un viaje a Europa con pretexto de trabajo, como una cena privada en la Ciudad de México donde nadie podía sacarles fotos. Pero los amantes presidenciales no permanecen secretos para siempre. Quizá tú también has vivido eso, ese amor que tienes que esconder, esa relación que no puede salir a la luz, esa persona con la que solo te ves de noche, esa sensación amarga de saber que lo que sientes existe, pero no puede decir su nombre en voz alta, delante de la familia, delante de los amigos, delante del mundo. Sasha lo aguantó. Pasó meses viéndolo a escondidas. Pasó años escuchando que Carmen Romano seguía siendo la esposa oficial. Pasó cumpleaños sola, Navidades sola, Año Nuevo sola, porque su hombre tenía que estar con su familia legal.
Pero un secreto así no se puede sostener cuando hay sangre de por medio. Porque en 1985, apenas un año después de aquel encuentro en Sevilla, Sasha Montenegro descubrió que estaba embarazada. Embarazada de un expresidente todavía casado. Embarazada en plena cima de su carrera cinematográfica. Y esa niña que estaba creciendo dentro de ella, esa niña a la que iban a llamar Nabila, iba a ser la prueba viviente, la evidencia imposible de ocultar, el documento de carne y hueso de que entre Alexandra Achimovich Popovich y José López Portillo Pacheco había pasado algo mucho más serio que una mirada en Sevilla. Y eso lo cambió todo. Pero eso no era todo, porque José López Portillo no le iba a regalar a Sasha Montenegro un departamento bonito. Le iba a construir, literalmente le iba a construir, la mansión más extravagante y más comentada del país. Una propiedad tan absurda, tan faraónica, tan obscena en sus dimensiones, que el pueblo mexicano la bautizó con un nombre que jamás se le iba a quitar: la Colina del Perro. Para entender lo que viene ahora hay que entender una cosa simple. José López Portillo no era un expresidente cualquiera. Era el expresidente que había gobernado México durante el boom petrolero, aquel sexenio donde el país se sintió por primera vez rico, donde se decía aquello de administrar la abundancia, hasta que cayó. Hasta que López Portillo nacionalizó la banca en 1982, hasta que la deuda externa explotó, hasta que el sexenio terminó con el país arrodillado. Ese hombre, el que dejó la presidencia con el pueblo escupiendo su nombre en las calles, era el mismo hombre que en 1985 supo que Sasha Montenegro iba a tener una hija suya. Y ese hombre tomó una decisión. Iba a construirles la casa más grande, más impresionante y más demencial que cualquier mexicano hubiera visto jamás. La construyó en Bosques de las Lomas, ese rincón privilegiado del poniente de Ciudad de México, donde solo los empresarios más ricos del país tenían propiedades. La construyó sobre una colina natural que dominaba todo el valle. La construyó sin escatimar un centavo, en un periodo donde el resto del país pagaba devaluaciones que se les venían encima a sueldos mínimos. Y los vecinos, esos mexicanos que pasaban por ahí en sus coches modestos camino al trabajo, empezaron a llamarla con un nombre que se le iba a quedar para siempre. Un nombre cruel, irónico, exacto: la Colina del Perro. ¿Por qué del perro? Porque corrieron versiones de que López Portillo dijo alguna vez que defendería a su familia y sus propiedades como un perro. Porque la gente lo asoció con el dicho aquel de el perro del hortelano. Porque en México el pueblo siempre encuentra un apodo que duele más que cualquier insulto formal. El nombre prendió. El nombre se quedó. Y hasta el día de hoy, esa propiedad sigue llamándose así en cada nota periodística que se escribe sobre ella. Aquí viene lo segundo que te prometí. Los documentos catastrales y las descripciones que circularon durante décadas sobre la Colina del Perro pintan una propiedad que cuesta trabajo creer. Más de 122.000 metros cuadrados de terreno, más de 12 hectáreas en plena Ciudad de México, en una de las zonas más caras del país. Pero el tamaño era apenas el principio. Adentro de esa propiedad había 4 residencias separadas, no una, 4 casas distintas, cada una pensada para un miembro de la familia López Portillo, cada una con su propia entrada, sus propios espacios, su propia vida. Había alberca olímpica, había gimnasio, había caballerizas con caballos de raza. Había un observatorio astronómico funcional desde donde se podían ver las estrellas sobre el Valle de México las noches en que el smog lo permitía. Había una subestación eléctrica propia, porque la energía pública no daba abasto para semejante consumo. Y había una biblioteca personal con más de 30.000 libros. 30.000 libros. Más libros que muchas bibliotecas universitarias de provincia.
más libros que algunas bibliotecas municipales completas. Una colección personal levantada por un expresidente que se enorgullecía de ser hombre culto, de ser escritor, de ser intelectual, y que quería que su legado bibliográfico viviera bajo el mismo techo donde vivía su amante italiana. Piensa en el contraste un momento. La niña que nació en 1946 en una Bari bombardeada, que cruzó el océano con sus padres yugoslavos sin patria, que durmió de niña en cuartos rentados de Mendoza. Esa misma mujer convertida en dueña de la mansión más comentada del país. Solo que había un problema enorme. Carmen Romano, la esposa oficial de López Portillo, seguía viva, seguía casada con él hasta 1991. Y los hijos del primer matrimonio, José Ramón López Portillo, Carmen Beatriz, Paulina, los hijos legítimos, los hijos reconocidos por la sociedad mexicana, esos hijos miraban la Colina del Perro como miraría cualquier hijo mayor, una propiedad construida con dinero familiar para los hijos de la amante de su padre. La veían como una afrenta, la veían como un robo silencioso, la veían como una herencia que se les estaba escapando de las manos antes incluso de que su padre falleciera. Y empezaron a actuar. Quizá tú también has vivido eso. Esa tensión silenciosa de un padre que tiene dos familias. Ese rencor que crece entre hermanos que no comparten madre. Esa pelea por cosas que no se nombran pero que todos sienten. Esa guerra interna donde nadie levanta la voz, pero todos están afilando los cuchillos. Los López Portillo del primer matrimonio nunca aceptaron a Sasha Montenegro como parte de la familia. Nunca la reconocieron como esposa, ni siquiera después de la boda civil de 1995. Para ellos, Sasha era la actriz de ficheras que había seducido a su padre. Era la italiana extranjera que se había metido en la casa familiar. Era el cuerpo joven que había convertido a su padre, expresidente respetable, en hazme reír nacional durante sus últimos años. Y la peor parte fue Margarita López Portillo, la hermana del expresidente, la cuñada de Sasha, la mujer que durante años manejó la política cultural de México, mientras su hermano era presidente, una mujer con poder propio, con red propia, con influencia propia. Margarita nunca aceptó a Sasha. Y según las versiones que circularon durante años entre la gente cercana a ambas familias, fue precisamente Margarita una de las arquitectas silenciosas de la campaña que durante décadas intentó arrancarle a Sasha Montenegro la propiedad de la Colina del Perro, los libros, el rancho en Valle de Bravo y todo lo que José López Portillo le había dejado en vida. Pero eso no era todo. Lo peor estaba apenas comenzando, porque cuando José López Portillo sufrió un infarto cerebral en 1995, justo el año en que por fin se había casado civilmente con Sasha, esa misma familia política aprovechó la enfermedad del expresidente para iniciar la guerra legal más larga, más sucia y más documentada de la historia presidencial mexicana. Una guerra donde las armas no eran balas, eran demandas. Eran 498 libros desaparecidos. Pero antes de contarte cómo terminó esta guerra familiar, necesitas saber cómo se peleó. Porque lo que te voy a contar ahora es algo que pocos mexicanos conocen en su dimensión real. Algo que se publicó en columnas pequeñas de periódicos en su momento y después fue silenciado. Algo que Sasha Montenegro vivió durante casi 30 años sin que el país realmente entendiera lo que esa familia le estaba haciendo en los tribunales. José López Portillo sufre un infarto cerebral. Tiene 75 años. La vida que llevaba con Sasha en la Colina del Perro se interrumpe de golpe. El expresidente queda con secuelas, con movilidad reducida, con momentos de lucidez y momentos de confusión. Y justamente en ese mismo año,
Apenas unos meses antes del infarto, se habían casado civilmente. Sasha por fin era esposa legal. Por fin tenía un papel firmado que le daba derechos sobre las propiedades, sobre la herencia, sobre la pensión que algún día le correspondería. Pero los hijos del primer matrimonio no iban a aceptarlo así nomás. Aquí viene lo tercero que te prometí. Los testimonios que se filtraron durante años a periodistas mexicanos que cubrían el caso López Portillo apuntan en una sola dirección. Apenas el expresidente quedó incapacitado por el infarto cerebral, su hijo mayor, José Ramón López Portillo, empezó a moverse legalmente para asegurar lo que consideraba la herencia familiar legítima. Y ahí comenzó la guerra. La acusación más sonada, la que cruzó periódicos durante años, la que Sasha denunció públicamente con nombres y apellidos, fue la de los 498 libros. 498 libros. Sí, leíste bien. 498 volúmenes específicos de la biblioteca personal de José López Portillo. Libros raros, ediciones antiguas, ejemplares dedicados por intelectuales y políticos a lo largo de toda la vida del expresidente. Libros que valían dinero y que valían mucho más como patrimonio histórico que como propiedad económica. Esos 498 libros, según denunció Sasha públicamente en aquellos años, desaparecieron de la Colina del Perro, desaparecieron de las repisas donde habían estado durante décadas, desaparecieron de la biblioteca de 30.000 ejemplares que su esposo había construido con orgullo. ¿Quién se los llevó? ¿Cómo entraron? ¿Cómo salieron de una propiedad blindada con seguridad privada? Sasha señaló directamente a José Ramón López Portillo, el hijo mayor del expresidente con Carmen Romano, como el responsable de la sustracción. Lo dijo en entrevistas, lo dijo a periodistas, lo dijo a abogados. Y José Ramón, por su parte, negó las acusaciones, presentó su versión. Alegó que los libros le correspondían como parte de la herencia paterna. Sostuvo que jamás había sustraído nada de manera ilegal. Pero los 498 libros eran apenas la punta del iceberg. Porque al mismo tiempo, en paralelo, en otros frentes legales, se peleaba por mucho más. Se peleaba por el rancho de Valle de Bravo, esa propiedad campestre que el expresidente había mantenido durante años y que valía millones de dólares, según los avalúos que circulaban en la época. Se peleaba por departamentos, se peleaba por cuentas bancarias, se peleaba por objetos personales del expresidente, manuscritos, cartas, condecoraciones, regalos diplomáticos, y se peleaba sobre todo por la Colina del Perro entera. Por esa propiedad de 122.000 metros cuadrados con sus 4 residencias, su observatorio, sus caballerizas, su alberca, su subestación eléctrica, su biblioteca completa, por ese símbolo monumental del poder presidencial mexicano, que ahora era el campo de batalla más sangriento de la familia. Y aquí está la parte que duele. Sasha Montenegro denunció durante años, en entrevistas con periodistas como Patti Chapoy, con Maxine Woodside, con conductores de televisión y radio, que la familia López Portillo del primer matrimonio había montado en su contra una campaña sistemática para destruir su reputación, que se había filtrado información falsa sobre ella a la prensa, que se habían inventado historias para hacerla quedar como aprovechada, como cazafortunas, como la mujer que había seducido a un presidente moribundo para quedarse con sus propiedades, que se habían movido influencias políticas para presionar a jueces y a magistrados en los procesos legales, que se habían lanzado acusaciones públicas contra ella sin pruebas, calculadas exactamente para desgastarla psicológicamente, para que renunciara a las propiedades, para que se cansara y abandonara la pelea legal. Y Sasha no se rindió. Lo único que tenía era su cuerpo. Había aprendido desde adolescente. Pero ahora
Ya entrada en los 50 años, viuda de un expresidente, dueña de una mansión que medio país la envidiaba, Sasha aprendió algo nuevo. Aprendió que también tenía papeles. Aprendió que tenía un acta de matrimonio civil firmada en 1995. Aprendió que tenía documentos notariales. Aprendió que tenía abogados. Y peleó. Peleó durante años. Peleó durante décadas. Peleó incluso después del fallecimiento de José López Portillo en 2004. Peleó hasta el último día de su propia vida. Ganó algunos juicios. Obtuvo indemnizaciones por daño moral contra medios que la habían difamado. Logró sentencias favorables en algunos litigios sobre propiedades. Pero perdió otras batallas. Perdió tiempo. Perdió años enteros gastados en oficinas de abogados, en juzgados, en audiencias, en peritajes, en interrogatorios. Perdió salud. Perdió la posibilidad de envejecer en paz. Quizá tú también has visto algo así. Quizá tú también conoces familias donde la partida de un padre desata una guerra entre los hijos del primer matrimonio y los del segundo, donde los abogados llegan antes que el sacerdote, donde el funeral termina y los pleitos comienzan al día siguiente. La colina del perro no salvó a nadie. Esa mansión faraónica, ese regalo de amor descomunal, no salvó a nadie de los López Portillo de pelearse entre ellos durante 30 años por las paredes que la sostenían. Pero faltaba un golpe más, el golpe final, el golpe que ni siquiera vino de la familia López Portillo, el golpe que vino del gobierno mexicano, del gobierno completo, del Estado entero. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Para entender lo que pasó en 2022, hay que entender qué seguía sosteniendo a Sasha Montenegro durante los últimos años de su vida. Después de la partida de José López Portillo en 2004, después de que el expresidente fuera enterrado entre tensiones familiares insoportables, Sasha quedó con dos cosas que la sostenían económicamente. La primera era la colina del perro y las propiedades en disputa, que pese a todos los juicios seguían bajo su control legal porque ella era la viuda registrada. La segunda era la pensión vitalicia que el Estado mexicano otorgaba a las viudas de expresidentes. Esa pensión no era pequeña. Según los registros públicos que se filtraron cuando el debate político sobre las pensiones presidenciales se hizo nacional, las viudas de expresidentes mexicanos recibían cantidades cercanas al 1.600.000 pesos anuales. No era una fortuna comparada con los costos de mantener una mansión de 122.000 metros cuadrados, pero era un ingreso fijo, seguro, garantizado por el Estado. Era el último piso que Sasha tenía bajo los pies. Y entonces llegó 2022. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firmó en 2022 un decreto que cancelaba de manera definitiva las pensiones vitalicias que recibían los expresidentes y sus viudas. El decreto formaba parte de la política de austeridad republicana que el gobierno había impulsado desde 2018 y consumaba una decisión que llevaba años discutiéndose en el debate público. La medida afectó a varias viudas de expresidentes mexicanos, pero afectó de manera especialmente brutal a Sasha Montenegro, porque a diferencia de otras viudas presidenciales mexicanas que tenían herencias familiares sólidas, redes empresariales detrás, fortunas personales heredadas de antes del matrimonio, Sasha no tenía nada parecido. Sasha tenía propiedades disputadas en tribunales, demandas pendientes contra ella, abogados que pagar mensualmente, mantenimiento monumental de una mansión gigantesca y nada más. Cuando se canceló la pensión, Sasha tenía 76 años. Vivía en Cuernavaca. Llevaba casi 30 años peleando juicios contra la familia López Portillo. Estaba enferma.
Estaba cansada, estaba sola, y en entrevistas posteriores a la cancelación de la pensión, Sasha hizo una confesión que se publicó en varios medios mexicanos y que pinta el final de su historia con una crudeza que duele leer. Confesó que José López Portillo no le había dejado fortuna. Lo dijo así, sin maquillaje, sin diplomacia. El expresidente que durante años fue símbolo del derroche mexicano, el hombre que construyó la Colina del Perro, el dueño del rancho de Valle de Bravo, el coleccionista de 30,000 libros. Ese hombre, según las palabras de la propia Sasha, no le había dejado fortuna a su última esposa. Le había dejado problemas legales, le había dejado demandas, le había dejado conflictos familiares interminables. Le había dejado propiedades que valían millones sobre el papel, pero que estaban congeladas en tribunales y costaban más de lo que producían. Le había dejado un apellido pesado que abría algunas puertas, pero cerraba muchas otras. Le había dejado, en palabras directas de Sasha en aquellas entrevistas de los últimos años, una guerra heredada. ¿Sabes lo que es envejecer así? ¿Sabes lo que es despertar a los 76 años sabiendo que el hombre por el que renunciaste a la mitad de tu carrera te dejó endeudada, demandada, peleando contra sus propios hijos? Quizá tú también has visto a alguien cercano envejecer en medio de una guerra familiar interminable, sin poder descansar, sin poder cerrar nada. Sasha lo sabía. Sasha lo vivió hasta el último día. Los testimonios de personas cercanas a ella en aquellos años describen a una mujer que ya no salía de casa, que ya no daba entrevistas con la regularidad de antes, que ya no se preocupaba por el maquillaje ni por las apariciones públicas. Una mujer que se había replegado a Cuernavaca, lejos de Bosques de las Lomas, lejos de la mansión que durante décadas la había definido. Sus dos hijos, Nabila y Alexander López Portillo, ya habían tomado distancia de los reflectores. Habían crecido, tenían sus propias vidas. Cargaban encima el peso del apellido, el peso de la guerra hereditaria, el peso de ser hijos de la otra, según la sociedad mexicana de cierta generación. Sasha pasaba sus días viendo televisión, leyendo, recordando aquel hospital de Bari en 1946, recordando aquel barco que la llevó a Buenos Aires de niña, recordando aquel departamento prestado en la Ciudad de México, de 1969, recordando aquella tarde en Sevilla en 1984, recordando los estrenos de Bellas de Noche y Muñecas de Medianoche y Pedro Navaja, recordando los partos de Nabila y Alexander, recordando aquel infarto cerebral de 1995, recordando aquel funeral de 2004, donde la familia legal apenas la saludó, recordando los juicios, los abogados, los periódicos, las acusaciones, recordando que había llegado a México con una maleta y se iba de la vida con expedientes legales abiertos por todos lados. La Colina del Perro no salvó a nadie. No la salvó a ella, no salvó al expresidente, no salvó a sus hijos, no salvó a la familia entera de pelearse hasta más allá de la muerte. Y entonces llegó el 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín, el día del amor en todo el mundo occidental, la fecha más cargada de simbolismo romántico que tiene el calendario. Y ese día exacto, en una casa de Cuernavaca, a los 78 años, Alexandra Achimovich Popovich, la italiana de Bari, la modelo de Buenos Aires, la diosa del cine de ficheras mexicano, la última esposa del expresidente José López Portillo, la viuda más controvertida de la historia presidencial mexicana, la dueña en disputa de la Colina del Perro, falleció. Partió un día de San Valentín, sola. 14 de febrero de 2024, Cuernavaca, Morelos. Sasha Montenegro lleva años retirada de la vida pública. Vive en una casa de Cuernavaca, alejada de la Ciudad de México, lejos de Bosques de las Lomas,
lejos de la colina del perro, lejos del país entero, que durante décadas la había mirado entre el morbo y el rencor. Tiene 78 años, tiene problemas de salud, tiene cansancio acumulado, ese cansancio que no se quita con dormir, ese cansancio que se acumula durante medio siglo de batallas, de migraciones, de juicios, de funerales. Esa mañana del 14 de febrero, en algún momento entre la madrugada y el mediodía, su corazón deja de funcionar. Sasha Montenegro fallece. Lo que pasó exactamente ese día, los detalles médicos precisos, los nombres de las personas que estaban presentes en la casa, los minutos exactos del deceso, nunca se hicieron públicos del todo. La familia mantuvo discreción. Nabila y Alexander López Portillo, sus hijos, evitaron las declaraciones extensas a los medios. Las versiones oficiales que circularon hablaron de causas naturales, de problemas de salud previos, de un fallecimiento tranquilo en su domicilio particular. Pero el simbolismo de la fecha lo dijo todo. 14 de febrero, día de San Valentín, el día del amor. La mujer que durante 40 años había sido definida por un solo amor. Ese amor escandaloso con un expresidente mexicano 24 años mayor. Ese amor que le costó su carrera cinematográfica, su tranquilidad, su salud y sus últimos 20 años de vida, muriéndose precisamente el día universalmente consagrado al amor. Como si el destino se hubiera dado el gusto de cerrar la historia con un guiño cruel. Si Sasha hubiera fallecido en 2004, en el cenit de la disputa por la herencia de López Portillo, los medios mexicanos habrían colapsado con cobertura especial. Habrían sacado portadas, habrían armado documentales improvisados, habrían entrevistado a cuanta persona se hubiera cruzado en su vida durante 40 años. Pero Sasha falleció en 2024, después de años de retiro, después de que el país entero hubiera cambiado 3 veces de presidente desde la última vez que ella había sido protagonista de algún titular grande. Después de que las nuevas generaciones de mexicanos ni siquiera supieran exactamente quién era esa señora. La noticia se difundió esa misma tarde. Periódicos digitales, notas breves en televisión, comentarios en redes sociales de actores, actrices, periodistas y políticos que la habían conocido. Pero ninguna histeria nacional, ninguna gran cobertura, ningún luto público. La familia López Portillo del primer matrimonio guardó silencio público. José Ramón López Portillo no dio declaraciones extensas sobre la partida de la viuda de su padre. Las generaciones más jóvenes de los López Portillo Romano mantuvieron la distancia que siempre habían mantenido. Sus 2 hijos, Nabila y Alexander, organizaron las exequias en privado, las sepultaron sin gran cobertura mediática, sin honores oficiales, sin la presencia del Estado mexicano que apenas 2 años antes le había cancelado la pensión vitalicia. La colina del perro no salvó a nadie. Tampoco la salvó del olvido relativo con que el país despidió a una mujer que durante décadas había sido portada permanente. Los días siguientes a la partida de Sasha Montenegro fueron silenciosos por fuera y tormentosos por dentro. Por fuera, los medios pasaron rápidamente a otros temas. La política mexicana del 2024 estaba en pleno proceso electoral. Las candidatas presidenciales acaparaban la atención nacional. El fallecimiento de una actriz octogenaria retirada en Cuernavaca quedó como una nota más entre cientos. Pero por dentro de la familia López Portillo extendida, la partida de Sasha abrió de nuevo todos los expedientes, porque hay una verdad legal brutal sobre las disputas hereditarias. Mientras la viuda principal vive, los procesos tienen una dinámica. Cuando la viuda fallece, todo cambia. Los herederos cambian. Los demandantes cambian. Las posiciones legales cambian. Los abogados se reposicionan. Y los expedientes que habían estado dormidos durante años de golpe vuelven a moverse.
¿Quién se queda con la colina del Perro? ¿Quién se queda con el rancho de Valle de Bravo? ¿Quién se queda con los libros que sobrevivieron a los famosos 498 desaparecidos? ¿Quién se queda con los derechos de imagen de Sasha? ¿Quién se queda con las regalías de sus películas? ¿Quién se queda con los muebles, con las joyas, con los documentos personales del expresidente que ella había guardado durante 20 años? La guerra que comenzó con un infarto cerebral en 1995, con 498 libros desaparecidos a finales de los 90, con campañas mediáticas a inicios de los 2000, esa guerra no se cerró con la partida de Sasha en 2024. Esa guerra simplemente cambió de actores. Y Sasha perdió algo todavía más íntimo en aquellos años finales. Perdió la posibilidad de regresar a Italia. La niña de Bari, que en 1946 fue cargada por sus padres yugoslavos en un barco hacia Sudamérica, nunca volvió a vivir en el país donde nació. Nunca pudo darse el lujo de envejecer cerca del mar Adriático. Nunca pudo reencontrarse con la tierra natal que apenas conoció. Falleció en Cuernavaca, en una casa mexicana, lejos de Italia, lejos de Argentina, lejos de cualquier raíz que le hubiera correspondido por nacimiento. La actriz italiana más famosa de México falleció siendo mexicana de papeles y de tribunales, pero italiana de sangre. Hoy, mientras ves este video, la colina del Perro sigue ahí. Sigue de pie sobre Bosques de las Lomas. Sigue ocupando sus 122.000 metros cuadrados. Sigue albergando sus 4 residencias, su alberca, sus caballerizas, su observatorio, su biblioteca. Sigue siendo legalmente disputada entre los descendientes de las 2 familias López Portillo, pero ya no vive nadie que la haya amado. José López Portillo está muerto desde 2004. Sasha Montenegro está muerta desde 2024. La mansión más comentada de la historia presidencial mexicana es hoy una propiedad enorme, vacía, custodiada por personal de seguridad, con jardines que se mantienen pero que ya nadie disfruta, con habitaciones que se ventilan, pero donde ya nadie duerme, con una biblioteca de 30.000 libros, donde ya nadie lee. La colina del Perro no salvó a nadie. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1946. Alexandra Achimovich Popovich nace en Bari, Italia, hija de refugiados yugoslavos que huían de la posguerra europea. Décadas de los 40 y 50. La familia emigra a Sudamérica. Mendoza primero, Buenos Aires después. Cuartos rentados, hambre, idioma prestado, padre ausente demasiado pronto. 1969. Con 23 años cumplidos, Sasha Montenegro llega a México sola, sin un solo contacto, con una maleta y unas fotos de modelaje en la mano. 1975. Estreno de Bellas de Noche. El cine de ficheras explota en taquilla. 1979. Estreno de Muñecas de Medianoche, otra cima de taquilla. 1984. Estreno de Pedro Navaja. Y ese mismo año, en Sevilla, conoce al expresidente José López Portillo, casado todavía con Carmen Romano. 1985. Nace Nabila López Portillo, primera hija de Sasha y el expresidente. 1990. Nace Alexander López Portillo, segundo hijo de la pareja. 1991. José López Portillo se divorcia de Carmen Romano después de casi 4 décadas de matrimonio. 1995. Sasha y José se casan civilmente, y ese mismo año el expresidente sufre el infarto cerebral que lo dejará disminuido hasta su partida. 2004. Fallece José López Portillo a los 83 años. Comienzan en serio las disputas hereditarias.
2022. El gobierno mexicano cancela las pensiones vitalicias a viudas de expresidentes. Sasha pierde 1.600.000 pesos anuales de ingreso fijo. 14 de febrero de 2024. Fallece Sasha Montenegro en Cuernavaca, Morelos, a los 78 años. Día de San Valentín. 55 años entre su llegada a México y su fallecimiento. 40 años entre Sevilla y su funeral. Y 30 años de batalla legal por la Colina del Perro. 122.000 metros cuadrados de mansión disputada. 30.000 libros en la biblioteca. 498 libros denunciados como sustraídos. 2 hijos cargando un apellido demasiado pesado. 4 residencias dentro de una sola propiedad. 24 años de diferencia de edad entre los esposos. 1.600.000 pesos anuales perdidos en 2022. Una fortuna que nunca existió. 0 descanso hasta el último día. ¿Es esto una maldición? No. Es la historia de una mujer que aprendió desde niña que lo único que tenía era su cuerpo, y que cuando ese cuerpo por fin la llevó hasta el hombre más poderoso del país, descubrió que el poder no protege, el poder solo decora. La lección aquí no es que Sasha Montenegro fue una mujer interesada, ni que López Portillo fue un viejo enamorado, ni que las amantes de los presidentes terminan mal. La lección es más profunda. La lección es que ninguna mansión, por más grande que sea, salva a nadie de la guerra que se libra dentro de una familia. Que una propiedad de 122.000 metros cuadrados, con 4 residencias separadas, con observatorio astronómico, con biblioteca de 30.000 volúmenes, con caballerizas y alberca olímpica, puede ser perfectamente al mismo tiempo el regalo de amor más grande y el campo de batalla más sangriento. Sasha Montenegro tuvo todo lo que el mundo considera éxito femenino. Tuvo belleza descomunal, pero no tuvo paz. Tuvo fama nacional, pero no tuvo respeto familiar. Tuvo el amor de un presidente, pero no tuvo aceptación social. Tuvo papeles legales firmados, pero no tuvo tranquilidad. Tuvo mansión faraónica, pero no tuvo hogar real. Tuvo 2 hijos hermosos, pero no pudo protegerlos del apellido. Tuvo la pensión más alta del Estado mexicano, pero la perdió al final. ¿Por qué la familia de un hombre rara vez acepta a la mujer que llegó después? ¿Por qué la sociedad mexicana perdona los excesos de los hombres poderosos, pero condena para siempre a las mujeres que los aman? ¿Por qué las casas más grandes y más caras del país son siempre las que terminan más vacías? Sasha Montenegro vivió 40 años intentando responder esas preguntas. No pudo. Falleció un 14 de febrero en una casa de Cuernavaca, sin haber resuelto ninguna de ellas. Si esta historia te tocó, si te conmovió pensar en esta mujer italiana que cruzó océanos para terminar peleando por papeles legales en tribunales mexicanos, si te indignó cómo el país que la idolató en pantalla la abandonó al final, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué fue lo que más te sacudió de la vida de Sasha. Porque historias como la suya merecen ser contadas completas, sin maquillaje, sin censura, sin las versiones convenientes que las familias poderosas se inventan después. La próxima semana subimos otra biografía oscura que la prensa rosa mexicana nunca te contó así. Otra figura del cine, de la política o del espectáculo. Otra historia donde el éxito público escondía guerras privadas que destrozaron vidas durante décadas. Pista. Esta vez vamos al norte del país. Vamos a un escándalo todavía mayor. Nos vemos ahí.